Señores, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Edwin Bravo y estamos en un video tutorial más correspondiente a hoy domingo de esta semana y vamos a trabajar con Photoshop y Lightroom y en qué vamos a enfocarnos. Bien, vamos a ver la forma de cómo podemos detectar y limpiar defectos, suciedades y demás en una fotografía, pero que son defectos o suciedades que a simple vista no se ven. Por ejemplo, vamos a comenzar con Lightroom y como pueden ver, estos lunares están más que visibles. No necesitamos ninguna técnica para detectarlos. Aquí simplemente nosotros los pudiéramos corregir con alguna de las herramientas de corrección, de sanado, que las encontramos acá. Pero a veces hay algún tipo de suciedad que nosotros no lo podemos percibir. Puede ser en el fondo o incluso en la misma piel. Por eso es que hay que aplicar alguna técnica. Vamos a comenzar, como les mencioné, con Lightroom y para eso nos vamos a ir aquí a las herramientas de sanado, que son estas tres. Aquí tenemos clonar, corregir y esta última que se llama según el contenido. Es una súper herramienta que por supuesto le dedico a cada una un capítulo en lo que es mi curso de Lightroom Classic, que lo encuentran en mi academia. Recuerden visitar la academia desde edwinbravo.com. Ahí encontrarán lo que es un enlace llamado Academia. Los llevará a mi plataforma de donde pueden ver todos los cursos, las suscripciones, los cursos con precio único y con acceso de por vida, y pueden echarle un vistazo a todos los capítulos, que en el caso de Lightroom Classic tenemos más de 139 capítulos. Abordamos de cero a fin lo que es Lightroom y, como les mencioné, pueden aprovechar el precio, el descuento que siempre estará al pie de la plataforma y lo puedan aplicar. La forma de aplicar el descuento, recuerden que es dar clic acá en el descuento. Una vez que le den clic, la página se refrescará, los llevará a la plataforma, a lo que es la portada, y aquí elegirían el plan de suscripción o el curso individual de paga una vez y acceder de por vida. Pero bien, vamos a continuar dentro de lo que es Lightroom y aquí estoy, como les menciono, en las curitas. Vamos a activar la opción de visualizar tintas planas. Esto nos va a identificar algunas imperfecciones o suciedades que a simple vista no se ven, pero ustedes me van a decir, nos estás mostrando los mismos defectos que sin activar esto las podemos percibir. Es correcto. Aquí voy a darle un pequeño zoom y aquí en efecto tengo estos lunares. Estamos más que claros, pero en el fondo no estamos detectando ningún tipo de suciedad o alguna imperfección. Sin embargo, cuando yo activo las tintas planas, aquí me doy cuenta que tengo los lunares y en el fondo tampoco tengo nada. Es decir, no estamos viendo absolutamente ninguna imperfección. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros movemos este deslizador para aumentar lo que es el contraste? Y como pueden ver, a medida que yo lo aumento, aquí se están percibiendo algunos elementos que no podíamos visualizar. Es decir, aquí movemos esto incluso al final y ahí vamos a ver muchísimos defectos. No es necesario llevarlo hasta el final, porque si no encontraríamos una serie de objetos que por supuesto no se podrían eliminar porque es parte del fondo. Entonces yo considero que hay que moverlo más o menos por ahí, y cuando ya tenemos identificadas las suciedades o imperfecciones, podrían ser estas suciedades del lente que estaban ahí o por qué no del fondo. Entonces cuando ya hemos detectado estas imperfecciones, empezaríamos a trabajar con esta herramienta. Básicamente les quiero mencionar una diferencia que existe entre lo que es según el contenido y las otras dos, y radica en que en el caso de esta última solo podemos cambiar el tamaño de lo que es la plumita o el pincel, como le queramos llamar. Me refiero a este círculo que está acá con el más en el centro, y también podemos manejar la opacidad. Sin embargo, cuando nos vamos a corregir, encontramos un invitado más que también lo encontramos en clonar, y ese invitado se llama desvanecer. Significa que los bordes son suaves y no son tan contrastados como se da en este caso, porque no podemos controlar ese punto. Por lo tanto,
vamos a utilizar esta herramienta y quiero mencionarles que eso no le quita méritos a esta súper herramienta que le han agregado que se llama según el contenido. Entonces vamos a trabajar. Aquí cambié, perdón, tenía que estar por acá. Voy a presionar la barra espaciadora para moverme o desplazarme en donde yo quiero. Entonces empiezo por acá, voy a bajar el tamaño de lo que es la plumita con la ruedita del mouse, o bien lo puedo hacer desde acá. Entonces aquí simplemente empiezo a seleccionar y como ven me va corrigiendo de una forma rápida, simplemente seleccionando las partes que yo quiero corregir y de una forma muy rápida me va ayudando. Presiono barra espaciadora y continúo con lo que es esta corrección. Es decir, es una forma muy inteligente de cómo podemos detectar suciedades que a simple vista no se pueden percibir. Por aquí tengo otras. Por aquí tengo otras. Y además, como ven aquí, como exageramos el contraste, no podemos diferenciar cuáles son los lunares y cuáles son suciedades en sí. Entonces aquí lo que podemos hacer es darle doble clic para que vuelva a su estado normal. Ahí, por ejemplo. Pero si no, podemos, bueno, aquí lo podemos hacer, corregir los lunares. Aquí puedo corregir este otro. Este es otro lunar. Si lo queremos quitar, recuerden que quitar un lunar a lo que es el rostro de una persona o en todo su cuerpo, estamos alterando su naturaleza, incluso su identidad. Por lo tanto, en esto hay que ser cuidadoso, hay que siempre preguntarle al cliente si necesita que se le remueva de una forma digital el lunar, porque en algunos casos, suponiendo que el lunar sea en esta parte de la cara, ese lunar podría representar en temas de identificación un problema. Bien, voy a darle por acá a lo que es el menos para volver a su estado normal, al zoom normal, y voy a desactivar las tintas planas. Y como ven, ahí tendría mi foto. Voy a presionar la tecla Y para ver el antes y ver el después. Aquí he corregido todo esto. Bueno, aquí le puedo seguir dando. Aquí puedo corregir esto otro que está por acá. Voy a darle por acá y voy a volver. Voy a bajarle al zoom y perdón, a la ruedita. Todo esto lo puedo ir corrigiendo. Aquí me puedo desplazar presionando la tecla espaciadora. Todas estas partes presiono tecla espaciadora para que me aparezca lo que es la manita, y de esa forma podemos ir corrigiendo la foto. Pero bien, en sí lo que tiene que ver con el video tutorial es cómo identificar defectos o suciedades que a simple vista no se pueden percibir. Voy a presionar tecla Y para volver a la normalidad, y ahora sí nos vamos a ir a Photoshop con la misma fotografía. Aquí la tenemos y en este caso vamos a aplicar una técnica. Voy a darle un poquito de zoom, más o menos por ahí, y aquí voy a duplicar. Siempre hay que duplicar una capa, control más J, y aquí lo que yo voy a crear es una curva solar para detectar imperfecciones que a simple vista no se pueden ver. Bueno, ya les mencionaba que los lunares sí están ahí porque son más que visibles, pero en el fondo no detectamos nada y todo lo vemos tan perfecto, tan limpio, no tenemos ninguna suciedad absoluta. Entonces vamos a crear una curva solar. ¿Eso cómo lo hacemos? Nos venimos acá a capas de ajuste, buscamos curvas y aquí lo que vamos a hacer con esta curva es lo siguiente. Recuerden que de este lado encontramos los negros, de este otro lado los blancos. Aquí encontramos las iluminaciones, aquí encontramos las sombras y en el centro los medios tonos. Por eso es que una curva es igual al histograma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La parte de los negros la vamos a subir por acá
y la parte de los blancos la bajamos a más o menos esa posición. En la parte de las sombras vamos a subirlo a este punto. En el caso de esta posición, que no serían los medios tonos, pero vamos a suponer que es más o menos por ahí, esto lo subo por acá. Y finalmente, bueno, esto tengo que subirlo un poquito más y este otro lo bajo a más o menos esta posición. Es decir, tiene que quedar como una doble V, más o menos por ahí. Ok, y como pueden ver en el fondo, aquí tenemos suciedades que a simple vista no podíamos detectar. Ahí las tenemos. Inclusive aquí podemos ver los lunares que se pueden corregir. Es decir, esta técnica es súper mejor que la de Lightroom, porque en Lightroom a veces cuesta percibirlos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Recuerden que este ajuste lo pueden guardar para que en la próxima simplemente se vengan aquí a ajustes preestablecidos y lo guarden. Yo ya lo guardé en realidad, pero ustedes si lo quieren hacer le darían acá en este menú hamburguesa, así se le llama, y aquí le darían en guardar ajuste preestablecido de curvas. Y se les aparece esta ventana. En mi caso me está recomendando este lugar, esta posición de la computadora. Aquí ya tengo una curva solar porque ya guardé una anteriormente. Quiero que ustedes vean que una vez que la hayan guardado les va a aparecer acá curva solar. Importante, ¿verdad? Que ustedes la guarden en esa posición. Les mencionaba que es en esta ubicación. En mi caso, déjenme buscar. En mi caso está en disco local C. Y aquí sería usuarios. Aquí sería nombre del usuario, y luego aquí en vista, en el caso de Windows, nos vamos a ir aquí a elementos ocultos porque no aparece la carpeta esta llamada App Data, y aquí le daríamos doble clic. Aquí nos vamos a Roaming y aquí en Adobe, luego nos vamos a Photoshop, la versión actual, en este caso es 2023, aquí lo tengo, y luego me voy a Preset y en Preset encuentro una que se llama curvas, y aquí encuentro la curva solar. Importante, pueden guardarlo desde acá, o si alguien les ha compartido algún tipo de ajuste preestablecido para las curvas, las guarden acá en Preset y las ubiquen en esta posición. Bien, yo voy a cerrar esto, voy a cancelar porque ya había guardado una. Y entonces, ¿qué sucede? Si ya guardaron, yo voy a eliminar esta. Aquí simplemente vuelvo a curvas. En curvas me vengo aquí a ajustes preestablecidos y aplico una curva. Ahí la tengo sin problema. Y como les mencioné, aquí tengo lo que son los defectos. Ahí yo los estoy detectando. Y aquí en Photoshop recuerden que tenemos una serie de herramientas para lo que es la corrección. Aquí en este grupo tenemos el parche, tenemos el pincel corrector, tenemos el pincel corrector puntual. Todas estas herramientas las vemos en el curso de Photoshop de mi academia. Ahí pueden darle un vistazo a todos los capítulos. Tenemos más de 125 y por supuesto que estamos grabando porque la idea es llegar a muchos más capítulos porque Photoshop es totalmente gigantesco. Pero también tenemos el lazo, entre otros. Vamos a verlo con varias herramientas. Primero voy a comenzar con parche. El parche yo selecciono y me ubico en otra posición, pero aquí estoy cometiendo un error, por supuesto, y es que aquí voy a crear, me voy a ubicar acá y voy a crear una capa vacía. Esta capa vacía, vean qué sucede si yo selecciono acá y muevo. Aquí me dice que no se ha podido utilizar la herramienta. Esto es importante que lo manejen, que el parche no funciona sobre una capa vacía, sino sobre una capa en la cual sí encuentra píxeles. La capa vacía no tiene. Esta capa la vamos a dejar ahí porque sí nos va a funcionar con otras herramientas. Bien, entonces selecciono esta capa y ahora sí voy a seleccionar y nada más voy a mover y lo haría de esta forma. Como ven, voy corrigiendo. Vamos a utilizar otra herramienta que sería la herramienta de pincel corrector. Esta herramienta lo que hace simplemente es que nosotros tenemos que decirle, tenemos que presionar Alt
para copiar una parte lo más cerca posible y luego rellenar. Eso es lo que hace. Importante que esta herramienta, voy a activarlo, voy a darle un paso atrás aquí y voy a estar ubicado en la capa vacía. Voy a seleccionar una parte y como ven no sucede nada. Igual funciona como el parche. Necesita que estemos ubicados en una capa en la cual hayan píxeles. Ok, ahí lo pueden ver que se ha corregido y vamos a usar otra herramienta que es la herramienta pincel corrector puntual. Esta sí es más importante porque esta sí funciona en una capa vacía. Se van a dar cuenta que simplemente marcamos lo que queremos corregir y eso es todo, no necesita tanto. Ahí lo tendríamos. Voy a presionar la barra espaciadora para moverme hacia acá. Como pueden ver, aquí hay muchos defectos que el Lightroom no los detectó. Lógicamente, aquí yo estaría corrigiendo todo esto. Por supuesto que hay que tomar en cuenta la dureza de los bordes. En este caso yo tenía más de un 40. Podemos manejarla con un menor tamaño para que se pueda trabajar de la mejor manera. Voy a recorrer por acá. En el caso de los lunares funciona igual. Yo creo que la mejor herramienta para trabajar en cuanto a la corrección o sanado es esta, pincel corrector puntual, porque como ven puede trabajar en una capa vacía sin ningún tipo de píxeles. ¿Qué sucede si yo desactivo esta capa? Van a darse cuenta que aquí reaparecen. Entonces es cuestión de que ustedes sepan elegir. Por eso en el curso yo les enseño todas las herramientas para que ustedes puedan inclinarse por su favorita. La verdad es que todas son importantes, pero ahí yo se las dejo cada una de ellas explicadas. Bien, ahora, ¿qué sucede si aquí, por ejemplo, no podemos percibir las imperfecciones? Porque bueno, este es un lunar, este también, pero hay algunos que no sabemos si en realidad son defectos. Entonces podemos aplicar una nueva capa de ajuste de, perdón, esta no era, la voy a eliminar. Y puede ser esta, sí, blanco y negro. Y aquí, como pueden ver, he convertido esta capa en blanco y negro. Voy a moverme por acá y aquí creo que quedó bien, pero también yo puedo aumentar por acá esta corrección. Creo que por acá también, aquí podemos mejorar. Voy a moverme hacia el rostro y como ven aquí yo puedo corregir aún más todo esto. Incluso puedo corregir esta parte y así sucesivamente. Como ven, detecta súper mejor las imperfecciones o suciedades. Y señores, llegamos al final de este video tutorial. Espero les haya sido de muchísima utilidad. Yo creo que sí, por supuesto, porque es una técnica que nos va a venir muy bien para cuando estemos trabajando en algún tipo de retoque. Incluso lo podemos utilizar para el tema de los ojos. Vean que aquí podemos detectar. Voy a quitar el blanco y negro para ver y ahí pueden ver que esta vena del ojo ahí la ha percibido. Yo puedo aumentar esa vena del ojo y voy a corregirlo con la misma herramienta del pincel corrector puntual. Lo voy a hacer con un tamaño más, voy a dar aquí en cancelar, porque esto yo lo estoy haciendo con el mouse, pero la verdad es que se saca mayor provecho cuando lo hacemos con el lápiz de la tableta. Aquí voy a hacer esto, aquí esto otro, y van a ver que todo queda súper bien. Aquí creo que hay un pequeñísimo, y esto otro. Como ven, detecta todo. Y bien, vamos a ver el antes y el después. Voy a desactivar lo que son las curvas y ahí tenemos la fotografía. Voy a presionar Alt y me voy a ubicar en el fondo. Alt en el fondo y le doy un clic para desactivar el ojito. Y ahí estaría el antes y ahí estaría el después. Esto en cuanto a las imperfecciones visibles y en cuanto a las imperfecciones invisibles, que son las que teníamos. Voy a activar todo y como ven,
ahí no las vemos. Aquí sí las estamos viendo, aquí como pueden observar. Entonces llegamos al final, nos vemos en un siguiente video tutorial.